Vamos con el invitado. Saludamos con el consultor político Manuel Castilla. Vamos a hablar en los próximos minutos, o mejor dicho, le vamos a preguntar cómo arranca el gobierno de Noboa. Manuel, buenos días. Gracias por estar en Ecuador en directo. Bienvenido. Hola Jaime, hola a todos tus radioescuchas. Espero que estén muy bien el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Como siempre, a tus órdenes. Gracias, Manuel. Bueno, en estos primeros días de gobierno de Daniel Noboa, ya tiene 7 días o 6 días. 6 días creo que tiene, más o menos, ¿no? 5 días. Uno más, uno menos. Pocos días. ¿Cómo analizar estas decisiones que ha tomado el presidente Daniel Noboa? Si la gente, ¿tú crees que está de acuerdo con las decisiones, por decirte, eliminar la tabla de consumo o los umbrales de droga, que de alguna manera ese fue parte de su oferta de campaña y que en este momento ya está en proceso de que se elimine esta famosa tabla, como algunos le dicen? Bueno, yo te envié un temario para ver si podíamos ir un poco en orden. Efectivamente, la eliminación de la tabla de consumo sería el primer punto que me gustaría analizar contigo. Sin embargo, hay un puntito anterior que es cómo llegó Daniel Noboa a ser presidente, especialmente ya desde el balotaje, porque el anterior fue un accidente político que se da en muy pocas ocasiones, pero que en esta ocasión se dio, como todo, alguien siempre se saca la lotería. Se alinearon los planetas, llegó a segunda vuelta, y en segunda vuelta fue bastante predecible que él ganara. Inclusive yo compartí contigo un cuadro de proyección que hago regularmente para... Ya lo vamos a poner en pantalla. Ahí está. Justamente. Aquí está. Fíjate tú que, bueno, hay muchas personas que me lo piden porque este sistema de cálculo, que no es una investigación, es una proyección, parte de supuestos reales, o sea, no de supuestos, sino de hechos, que es de la votación que se dio en la primera vuelta. Y a pesar de que puede tener un margen de error por conceptos de asignación de porcentajes, es poco probable que tenga un error significativo, sobre todo porque ampliamos la base del resultado. Vamos a ampliar la imagen. Vamos a ampliar la imagen. Un segundo y ampliamos la imagen para que las personas que están viendo nos puedan ver más claro el cuadro de esta proyección de resultados de balotaje presidencial. Aquí está, Manuel. ¿Sí la ves ahí? La veo, claro. Ya. Recordemos que esto te lo envié en el mes de agosto, o sea, no es algo que ocurrió después, sino bastante antes de que se diera el balotaje. Mira, yo conversé con algunos dirigentes de la RC5, con importantes dirigentes que estaban manejando la campaña, y recuerdo que uno me preguntó, ¿qué piensas tú que debería hacer Luisa para ganar las elecciones? Yo le dije, bueno, en realidad yo no estoy llamado a decirte exactamente qué hacer. Lo que sí puedo decirte con estos números que ya me los había pedido, es que definitivamente tú necesitarías obtener determinados porcentajes mínimos para poder ganar esta segunda vuelta. El principal era cómo se iban a repartir los votos de Fernando Villavicencio, porque fue quien llegó segundo. Y tendría que obtener al menos el 25%, o sea, la cuarta parte de los votos que había obtenido, fue Cristian Zurita, pero en reemplazo de Fernando Villavicencio. Para obtener una cuarta parte de estos votos, que eran votos totalmente antagónicos, puedes llamarlo inclusive votos de odio, obviamente había que romper ese concepto de odio. Entonces necesitaban enfocar una campaña en la cual el odio se tenía que acabar. Me parece, no te voy a decir que porque yo se los había dicho, pero que al final en la campaña algo se tocó. Ahora, si tú ves los resultados finales, en realidad el triunfo de Daniel Noboa está un poco más pegado hacia la posición optimista para Luisa González que hacia la optimista para él. En ninguno de los ejercicios yo podía proyectar que Luisa iba a ganar. Por eso te lo compartí. No estuvimos de acuerdo. Tú me dijiste que pensabas que podía ocurrir algo diferente, pero este sistema, que no es complicado ni de hacer ni de explicar, normalmente tiene resultados. Entonces, si te das cuenta, realmente el resultado estuvo mucho más
hacia el lado de optimista, hacia Luisa, porque probablemente lograron conseguir un porcentaje de alrededor del 20% de los votos de Cristian Zurita. Es así como él llega, sin mayor problema, para mí, sin mayor angustia, y era un tema que era absolutamente predecible. Ahora, estando ya en el poder, enfrenta los primeros días a varios problemas. Sin embargo, él tiene ciertas capacidades y características que le permiten sortearlo relativamente bien, porque es un muchacho joven, con carisma, la primera dama es una muchacha joven, bonita, con mucho carisma, y eso a muchos electores, a muchas personas les gusta, les resulta el face, el looking face, atractivo, y les parece que pueden sentirse tentados a avalar las decisiones que se vayan tomando. La primera, la de la tabla de consumo, el punto con el que me planteaste arrancar, es una respuesta a algo que muchos electores, muchos ecuatorianos lo habían pedido. Ahora, yo no puedo pensar que esta tabla de consumo llevaba un interés de favorecer a los narcotraficantes. Terminó favoreciendo a los microtraficantes, pero realmente el objetivo inicial siempre fue no criminalizar al consumidor, sino declararlo como lo que efectivamente es, un enfermo, una persona que tiene un problema de salud. Eliminar o crear la tabla de consumo no va a ser una solución, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Mientras exista un alto poder económico en manos de delincuentes, que son los narcotraficantes, van a ocurrir este tipo de problemas. Mira, si lo quieres encarar más frontalmente, el problema del consumo de drogas tiene dos grandes aristas. Una es la salud pública. Obviamente, quien se vuelve un adicto tiene un problema de salud que afecta a toda la sociedad y que le cuesta al país, porque tienen que recuperarlo, tienen que curarlo, por último tienen que enterrarlo, porque el adicto se va a terminar muriendo más temprano que tarde. Pero existe la otra arista, que es el problema fundamental. Tú pones en manos de delincuentes una cantidad de dinero tan grande que termina por corromper autoridades, por corromper el sistema judicial, por armarse como una banda de sicarios, de delincuentes, de asesinos, por pelear por territorios. Y ese daño, en realidad, es mucho más serio, incluso el problema de salud pública. Si nos remontamos un poco a la historia y vemos lo que ocurrió en Estados Unidos en 1920, cuando vino la época de la prohibición, los 12 años en que se prohibía totalmente en Estados Unidos producir, distribuir y consumir licor, se crearon todas las bandas de mafiosos, todas las bandas de criminales, porque el negocio del licor era un negocio que les producía mucho dinero, y con ese dinero tenían que proteger el negocio, y venían todos los problemas colaterales que ya hemos hablado. Algún día, yo sé que es un tema muy difícil y que la sociedad tendrá que debatirlo mucho. Yo estoy personalmente convencido que el día que liberes el consumo, sencillamente lo vuelves legal, y más bien tomas parte de esos recursos en concientizar a la ciudadanía del problema de salud, del problema social en el que tú te metes y metes a tu familia por el consumo de drogas, va a ser de hecho mucho más efectivo. Pero en ese instante tú le estás quitando el poder económico a todas las bandas de delincuentes. Es un tema difícil, es un tema que hay que tratarlo muy detenidamente y hay que sopesarlo, pero me parece que es algo que debemos de poner en el tablero para en algún momento tomarlo en cuenta. Son opiniones personales. Así que bueno, Daniel arranca cumpliendo con su promesa de campaña de eliminar la tabla de consumos mínimos, y eso alegra muchísimo de su propio electorado, y me parece que es un punto a favor para el arranque de su gestión ante la visión pública de su electorado. No sé si estés de acuerdo, Jaime. Los líos que se le vienen también, ¿no? Porque recuerde que él elimina esta tabla de consumo de drogas o umbrales de droga, pero también ahora se vendrán seguramente más personas detenidas, irán a las cárceles, porque todo consumidor tendrá que ir preso, pues.
te encuentran consumiendo en la esquina y vas a ir preso porque la policía lo que hace es detenerte en ese momento. Las cárceles estarán más llenas. ¿Cómo van a hacer para solucionar tantos problemas que tiene el sistema de rehabilitación social en el país? La verdad es que lo que tú planteas es un hecho real. Si efectivamente se aplica el hecho de que sea un delito tener aunque sea una cantidad mínima de droga, la gente tendrá que ir presa por pocos días, por lo que sea, pero tendrá que ir presa y muy probablemente eso vaya a terminar saturando el sistema de cárceles del país. Normalmente, y tú lo sabes, todos lo sabemos, una medida no se puede tomar de manera aislada, se tiene que tomar en forma conjunta. Tú tomas esta medida, tienes que tomar en cuenta la repercusión de esta medida, que probablemente sea justamente lo que tú has dicho, y obviamente habría que tener, no sé, algún tipo de ampliación del sistema carcelario o establecer ciertos lugares donde puedan estar recluidos provisionalmente, o que haya algún tipo de ley que permita darle cierto tipo de sanciones, que no sea necesariamente cárcel, pero en todo caso, en el momento en que se elimine esta lista pasa a ser un delito y tiene que enfrentar las consecuencias del delito. Así es. Doctor Castilla, buenos días, Carla Aro le saluda. Efectivamente, Daniel Noboa empieza cumpliendo pues una de sus propuestas de campaña que sin duda alguna pues tuvo bastante aceptación y llamó bastante la atención para quienes criticaban ese umbral o esa tabla. Pero bueno, eso no es todo. También empieza abriéndose un frente directo con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Decimos un frente porque el pueblo conoce ya el distanciamiento que hay y más allá de que él ha querido ser bastante elegante definiéndole una función, sabemos que hay una separación. ¿Puede traerle algún tipo de inconvenientes a Daniel Noboa, abrirle un frente un poco mucho más fuerte? ¿Cuál puede ser el tratamiento de esa relación que debe darse? Mira, seamos absolutamente francos. Si nosotros hubiéramos hecho una encuesta del nivel de reconocimiento de Verónica Abad antes de este problema, probablemente hubiera sido un porcentaje muchísimo más bajo que el reconocimiento que tiene en este momento. Entonces, esto significa que ella está adquiriendo reconocimiento, adquiriendo fama por pelearse con alguien conocido, el presidente de la República. Ahora, que se iban a pelear cuando tú sabes cuando te vas a terminar peleando con alguien en ese momento, a la semana siguiente o al mes siguiente, porque existen compatibilidades muy grandes. A ellos no realmente es como una pareja que se conoce y al día siguiente se casa. No tuvieron la oportunidad de conocerse, de establecerse, realmente podía haber un vínculo permanente, duradero, sólido. Sencillamente un acuerdo político los unió y ahí vamos. En el camino se dieron cuenta de que no se querían como se tenían que haber querido y mejor en este momento es que él de una vez le ponga un tope al asunto. Ella es vicepresidenta por Daniel y eso lo tienen que reconocer propios y extraños. No aportó significativamente al éxito político del candidato Noboa. Ella debería si tomó la decisión de acompañarlo, haber llegado a su momento y decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar para que eso es útil? Dado que las competencias de la vicepresidencia las establece exclusivamente el presidente de la República y trabajar en función de eso. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Las funciones de la vicepresidenta son aquellas que le dé el presidente. Punto, se acabó, no hay más. Bueno, la otra es reemplazarlo en caso de ausencia permanente o momentánea, pero eso es aparte. Acá en realidad las competencias las pone el presidente. Entonces, si ella quiere colaborar en el binomio en el que fue elegido, ella tenía que haberse remitido al que sería su jefe, presidente, jefe de la vicepresidenta. El presidente le pone la competencia a la vicepresidenta. Bueno, póngase a las órdenes, piden que eso o renuncie, es tan simple. Ahora, le están dando, como dice Carla, una salida elegante. Bueno, te da una oportunidad de colaborar por algo que es de interés mundial
que podría inclusive volverse reconocida a nivel mundial como una personalidad importante si logra realmente aportar al tema Doctor, de sí, la paz. pero Verónica Abad no tiene ese perfil y poco nada podría hacer porque si los organismos internacionales de gran envergadura definitivamente no han podido contrarrestar este tema de conflictos, ¿qué puede hacer Verónica Abad más aún sabiendo que ni siquiera tiene el respaldo de un gobierno? Porque realmente no lo tiene. Carlita, bueno, no soy doctor, y tampoco me gustan mucho los títulos. En realidad, ella no necesita tener un perfil determinado para cumplir una función de mediación. Lo que se necesita es estar en el momento oportuno y tener la voluntad de hacerlo. Puede ser que lo logre, puede ser que no, pero en ocasiones un tercero puede solucionar o ayudar a solucionar una discordia entre dos personas. Un tercero pequeño puede ayudar a solucionar una discordia entre dos antagónicos grandes. No digo que vaya a ocurrir, pero podría intentarlo, ¿por qué no? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, le tocará intentarlo y estamos, yo decía hace un momento, muy ansiosos de ver cuáles son las declaraciones de Verónica Abad hoy a las 10 de la mañana, ¿no? Yo también. Yo creo que Yo todos también. estamos ansiosos y esperamos ver qué es lo que ella manifiesta y cómo se siente, porque presentó un video donde se sentía pues también vulnerada como mujer. Ahora, viene un tema central y puntual que sí afecta directamente a los ecuatorianos y que eso no nos convence con una carita bonita ni con una promesa de campaña, que es el tema económico del país, ¿no? La ley económica urgente que envía el presidente en función de la afectación que va a tener para la mayoría de los ecuatorianos aquello. El presidente Daniel Noboa se presenta, ¿no? Y hace que exponga su ministro de Economía la grave situación que tiene el país, situación que él ya la conocía. No puede decir que la desconocía, siendo también en su momento presidente de la Comisión Económica dentro de la Asamblea. ¿Qué es lo que quiso decir Daniel Noboa con ese mensaje? Señores, no tengo nada, necesito ayuda, o ojo, se van a venir medidas fuertes porque no tenemos dinero. No sé, ¿cuál es el mensaje detrás de aquello? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que las medidas económicas que se tomen, sean fuertes o no tan fuertes, van a tener una repercusión en función de cómo lo asimile la sociedad. Una medida económica no tan fuerte puede tener una altísima repercusión si es que la gente no desea en lo absoluto que eso ocurra. Por ejemplo, ¿qué es más grave? Por ponerle un ejemplo, Carla, que suban un determinado porcentaje el costo del cilindro de gas o que se suba un determinado porcentaje el costo del transporte. Yo estoy seguro que impacta mucho más a la economía personal de las clases populares la subida del transporte que la subida del gas. Sin embargo, la subida del gas es un tema tabú que no se puede aplicar porque automáticamente da un efecto muy negativo en lo político. Entonces, yo pienso que el presidente Noboa está anticipando que habrá ciertas medidas económicas poco populares que habrá que ir tomando. Sin embargo, lo que está anticipando es que va a tratar también de que estas no sean tan duras. Ahora, cómo la entendamos nosotros depende de muchos aspectos. Uno de ellos es esta percepción, este impacto político y, por supuesto, los que sí están relacionados con un impacto económico real a la economía de las clases más populares. No creo que vayan a haber medidas demasiado extremas. Me parece que también está pensando en una reelección en el 2025 y prácticamente en 6 meses, literalmente en 6 meses, estamos en año electoral. Así que él tiene la oportunidad de mostrarse prácticamente desde el arranque con el poder de que va a tener todas las miradas hacia él. Eso comunicacionalmente es muy valioso. Ahora, que lo aproveche o no, depende de él. Ahí. Manuel, si el presidente Daniel Noboa está pensando en poner nuevos impuestos, entonces no va a seguir su plan de gobierno que dijo que no era el propósito de aumentar impuestos, más vale bajar impuestos. Por supuesto, fíjate tú, esto nos lleva al último tema que te había planteado que habláramos ahora. Por ejemplo, el caso del quinto puente.
El presidente Lasso, antes de irse, le cede la competencia a la alcaldía de Guayaquil, Aquiles Álvarez, para la construcción de este quinto puente, que ya se ha anticipado que el presupuesto sobrepasa en forma significativa los $1.000 millones. Y todos sabemos que eso significa que con obras complementarias, con recortes de precios, etcétera, etcétera, eso termina en $2.000 millones. Ahora, por ley, una competencia se transfiere a un organismo seccional con los recursos. O sea, yo no te puedo pasar la competencia del tránsito si no te doy el dinero para que tú pagues a los policías de tránsito, lo que cuesta mantener los patrulleros en la calle, etc. Si yo te paso la competencia de la construcción del quinto puente, tengo obligatoriamente que traspasarte los recursos para que se construyan. Y $2.000 millones, Jaime, es casi el 50% del déficit del presupuesto nacional del Estado. Entonces, ¿cómo se puede obrar de esa manera? Ese es más o menos como dicen nuestros amigos de la sierra. Yo te ofrezco, pero busca quien te dé. O sea, no se trata de firmar un documento y decir, sí, ustedes tienen la competencia. Esto tiene que venir acompañado de los recursos, y los recursos van a salir de tales partidas, de tales asignaciones presupuestarias, etc. Ahora, es muy importante el quinto puente para Guayaquil, muy, muy, muy importante. Pero dentro de todo, hay cosas que son muy importantes, pero hay otras que son más importantes. ¿Qué es más importante o urgente en diciembre? Tienes que pagarle el sueldo pues, a los empleados públicos. Tienes que pagarle su 13º, tienes que pagarles a los maestros, tienes que pagarle a los policías, tienes que preocuparte de lo más urgente que hay en este momento, que es la seguridad pública. ¿Es importante el quinto puente? No es lo más urgente el quinto puente. Entonces, a mí me parece razonable tomar todos estos compromisos que se pueden, no te digo evitar, pero sí analizar y dependiendo de eso, asignarlos responsablemente en el momento en que realmente se puede hacerlo. Arrancar con el gobierno con un golpe al tobillo que significa incrementar casi en un 50% el déficit del presupuesto nacional del Estado, no me suena como muy lógico. Por lo menos pensémoslo, revisémoslo, veamos las cuentas. Ya nos anticiparon que el flujo de caja por lo menos es terrible, es más o menos coincidental. Tienen cuentas por pagar corrientes, montos por pagar corrientes de más de $2.000 millones y hay menos de 200 millones en la cuenta general del Estado. Esta situación económica nos obliga a repensar no las cosas que hay que hacer, sino los tiempos cuando hay que hacerlos. Así que no me parece una decisión que esté ligada a un odio al guayaquileñismo o una bronca con determinado movimiento político o un que me importismo en las necesidades de los guayaquileños. Sino que más bien a un acto mínimo de prudencia de hacer un análisis. Probablemente no se lo explicó bien y eso sí puede ser un error, pero hace falta como que pensarlo un poquito. ¿Cómo crees tú que ve la población estas primeras decisiones que ha tomado el presidente Daniel Noboa? ¿Positiva o tal vez no hay una población que esté contenta con todas las decisiones que está tomando el presidente? Mira, esto es tal cual como cuando analizábamos el cuadro de proyección de balotaje. Tú siempre vas a tener un porcentaje muy alto que va a estar de acuerdo cuando son dos posiciones que están antagónicas, un porcentaje alto que va a estar a favor, un porcentaje alto que va a estar en contra. El porcentaje pendular que puede cambiar de opinión es pequeño, pero es más, ¿cómo te digo?, más cerebral. O sea, para cambiar la decisión necesita analizarla, pensarla, ver pruebas. Y me parece que en tan pocos días la situación no debe haber cambiado. Los que querían a Noboa lo siguen queriendo y los que lo rechazaban lo siguen rechazando. Y los del medio siguen pensándola. Veamos qué pasa en los próximos días para ver de qué manera un porcentaje de este pequeño segmento de la mitad se vira más hacia un lado o hacia otro. Mientras tanto, no podemos pensar ni que hay una aprobación abrumadora a la gestión de Daniel, ni que hay un rechazo abrumador, porque eso es algo que se va dando paulativamente, no en 5 o 6 días de gobierno, obviamente.
Desde tu punto de vista, finalmente, Manuel, tal vez qué errores en sus primeras decisiones ha cometido el presidente Noboa. Bueno, yo creo que el principal error es no haber comunicado bien la razón de ciertas decisiones, como la que te estaba explicando del quinto puente, como una explicación un poco más detallada del tema de eliminar la tabla de consumo de drogas y probablemente dar una explicación un poco más amplia. No haber tenido a todo su gabinete justamente el día que se posesionó, eso no pudo ser un error, y que de última hora andaba buscando cuadros para poner de ministros. Bueno, son semanas. Son bastantes. Ojalá nunca ni tú ni yo estemos en la disyuntiva de tener que elegir con tan poco margen de error a tantas personas para que sean nuestros colaboradores. La posibilidad de que uno cometa errores no solamente es posible, es real, se van a cometer errores. El asunto es minimizarlos. Y si minimizarlos significa pensarlos un poco más, está bien que lo piense. O sea, es preferible demorarte una semana en tomar una decisión que por apurarla una semana de entrada sepas que está equivocada. Las posibilidades mejoran si lo piensas mejor y si te enteras de la problemática. Nadie te va a contar antes de que te sientes en el solio presidencial exactamente cuáles son los problemas de cada ministerio. Cuando te sientas ahí es que empiezas a enfrentar las cosas y dices, bueno, el mejor perfil para este tipo de problemas es esta persona o esta otra. Si te anticipas y escoges al equivocado, después es más difícil retroceder. Tal vez si el presidente no se iba de viaje esas 2 semanas o más de 2 semanas, y creo que él se olvidó de que tenía que armar su gabinete ministerial, ese tiempo, si le dedicaba una semana a armar sus cuadros para ministros, tal vez no lo hubiese tomado de una manera inesperada, que a última hora tuvo que decir ven tú, ven tú, ven tú. Y algunos se bajaron o los bajó él mismo. Claro, pero son supuestos, Jaime. O sea, me encanta tu programa y me encanta debatir aquí porque generalmente partimos de hechos ciertos. Esto que pueda presentarse aquí es un supuesto. Tú sabes que en este momento yo estoy en mi casa y tú me estás entrevistando en vivo. La tecnología nos permite hoy por hoy hacer eso y la aprovechamos lo más que se pueda. No sabemos si esas 2 semanas se fue a Saint-Tropez, estuvo en la playa o estuvo bailando la conga. Probablemente tiene que haber estado preocupado de ir armando su gabinete. Tal vez hubiera sido bueno, como tú dices, que por lo menos pase unos días más en el país para hacerlo en persona, o tal vez no. Esos son supuestos que tú y yo nos planteamos, pero que no podemos saber a ciencia cierta. Tendríamos que haber estado allí y verlo. No lo sé. Lo cierto es que, mira, sea quien sea, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea de arriba, sea de abajo. Lo cierto es que nosotros necesitamos apoyar la gestión de nuestro presidente, porque es bueno para todos, sencillamente por eso, porque su éxito va a ser nuestro éxito en general, y su fracaso lamentablemente podría ser nuestro fracaso en general. Entonces, yo invitaría, démosle un voto de confianza, es un muchacho joven, que aparenta querer hacer las cosas bien, esperemos que lo haga, esperemos que Dios lo ilumine y que nosotros desde el punto en el que estemos podamos darle el apoyo que por más pequeño que sea, pueda servirle. Manuel. Es la cosa. Entendiendo que es un gobierno de transición que va a estar un año 8 meses, pero siempre hay que poner tiempos para tener resultados de un gobierno. ¿Cuánto tiempo se podría ponerle al presidente Daniel Noboa para esperar resultados? Bueno, no puedes ponerle un tiempo para todo. Tienes que ponerle tiempos por objetivo. Hay objetivos que te van a tomar más tiempo y que obviamente no van a caer en su gestión de este gobierno transitorio. Pero hay ciertos actos que sí deberían de ser prácticamente inmediatos y con logros paulatinos que tú lo vayas a ver. Está claro, y en eso coinciden absolutamente todas las encuestas que han hecho, todas, que el principal problema hoy por hoy para el ecuatoriano es la seguridad. Y el segundo problema es la salud,
Ahora, ¿es importante el empleo? Por supuesto, pero no es lo más urgente. ¿Es importante la educación? Claro que es importante, pero no es lo más urgente. Entonces, si realmente él quisiera mostrar aspectos de éxito, él debería tomar el toro por estos dos cuernos, seguridad y salud, hacer un programa de ejecución prácticamente inmediata y empezar a mostrar logros paulatinos que hagan que la gente pueda decir sí, lo hizo o lo está haciendo, o no, definitivamente no tiene la capacidad y nos cuente a todos. Eso en tan poco plazo pues no lo podemos todavía analizar, pero por lo menos podemos tener claro hacia dónde tenemos que ver. Y me parece que esos serían los derroteros principales. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo con Ecuador en directo. Muchas gracias a ti, Jaime, por invitarme. Muchas gracias, Carla. Ha sido muy agradable, como siempre, estar con ustedes. Les envío un fuerte abrazo y un saludo a todos tus televidentes y radioescuchas. Gracias a Manuel Castilla, consultor político, conversando con Ecuador en directo.